Ahora sí. No, a mí también se me fue la luz aquí. Y estoy... ¿Si me escucha? Lo escucho, yo no sé si es ¿Me mi escucha? conexión, yo no sé si es mi conexión porque se me cortó la electricidad en donde yo estoy y lo escucho entrecortado. Yo me tuve que conectar a mi teléfono porque se cortó la luz en donde yo estoy. Sí, aquí estoy igual. Si quiere, comenzamos. Como usted quiera, profe. Yo estoy a Sí, su va. disposición. Bien, vamos a comenzar entonces. Reviso. Ahora sí estamos en directo. Bien, buenas tardes a todos y a todas por estar acá en el Seminario de Educación Matemática de la Universidad Arturo Prat. Hoy tenemos un invitado especial de Argentina, el doctor Marcel Puchulú, quien es profesor de matemática, física y cosmografía. Además es licenciado en pedagogía matemática. Tiene un magíster en docencia universitaria y un doctorado en didáctica de la matemática. Es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa del María, de Córdoba, Argentina, y de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, en carreras de grado. Cuenta con estancias postdoctorales en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada y por la Universidad de Barcelona de España. Tiene una estancia en el IPN del CIMBESTAT de la Ciudad de México. Además, ha dirigido proyectos de investigación en educación matemática centrados en la formación inicial y continua de profesores, modelización matemática e incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, doctor Marcel, a este evento. Agradecido por su presencia y bueno, no hay más que sino comenzar. Sus micrófonos están allí a su disposición para que comience. Adelante. Oscar, muchísimas gracias, muy amable. El agradecido soy yo por esta invitación, que me honra estar, así que tremendamente agradecido y bueno, espero cumplir con las expectativas del seminario que usted viene organizando ya desde el año pasado. Bueno, comparto presentación, espere que vamos. Creo que en determinados momentos así la tecnología, cuando se acaba de cortar la electricidad aquí en mi lugar y entonces me descompaginó todo lo que yo tenía. Ahí está, pero ahora estaría en condiciones. Listo. Pero lo voy a acomodar para que a mí las imágenes no se me solapen. Y quitar los menús flotantes. Bueno, yo titulé esta presentación del Seminario de Investigación en Educación y Educación Matemática, el diseño de buenos problemas para la clase de matemática de ingeniería, pero en realidad me interesaría que uno se quede con las ideas que vaya a contar allá, porque entiendo que podría estar más allá de la clase de matemática para ingeniería. Y el recorrido propuesto es contarles en primera instancia algunos puntos de partida. Esos puntos de partida y contexto me llevan a mirar un poco qué establecen los estándares de enseñanza en la escuela secundaria, en la universidad,
qué ocurre dentro de las ingenierías en particular. Podríamos haber tomado otra carrera, pero la experiencia la voy a contar centrada en ingenierías. Analizar qué ocurren con las clases, y voy a tomar ejemplos de clases que están centradas en Argentina, las que yo conozco, y tampoco lo voy a generalizar. No quiere decir que todas las clases de ingeniería son como los ejemplos que puedo llegar a colocar aquí, sino es mi ámbito de trabajo y es lo que yo puedo llegar a conocer. Luego mirar cuestiones sobre la enseñanza de la matemática en general, algunos enfoques. Una alerta aquí porque esto va a ser muy rápido, es un recorte y me interesa mucho más después compartir y abrirnos al diálogo. Y algunas perspectivas para poder avanzar, porque al principio uno puede llegar a pensar, decir, ay, qué panorama poco alentador de lo que se ve en la enseñanza, y veces en carreras de nivel superior, en ingeniería en particular, pero bueno, ¿cómo podríamos avanzar? Y ahí contarles algunas experiencias. De alguna manera, transparentar algunos criterios muy sutiles de cómo uno puede pensar clases diferentes para siglo XXI en la enseñanza de carreras en el nivel superior, algunos ejemplos de actividades y abierto al diálogo, preguntas, comentarios. Como para comenzar, quiero tomar lo que acontece en Argentina. Ahí está el Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática. Y a mí lo que me interesa de ese marco, que enfatiza que hay que poner el foco en las transiciones de nivel y cuidar el hilo de aprendizaje. Y esto es pertinente porque se está alfabetizando matemáticamente a un estudiante, entonces no puede ser que termine la escuela secundaria y el corte sea tan abrupto con lo que pasa en la universidad. Entonces, ¿qué plantea, por ejemplo, en el caso de Argentina, este marco nacional? Menciona, se pregunta, ¿qué matemática aprender hoy? Y hace un énfasis así, este es un recorte del documento, aplicaciones en situaciones cotidianas, y da muchos ejemplos, que no vale la pena leerlos en este momento, sino quedarnos con la idea, esta idea de aplicaciones en situaciones cotidianas. Enfatiza esta idea de menos es más, es decir, menor cantidad de contenidos, pero darlos con mayor profundidad. La idea de saberes indispensables, determinar qué es indispensable que hoy un estudiante aprenda. No es la idea de avasallar o llenar de contenidos a un estudiante. Habla de una matemática que sea más interdisciplinaria, real y atractiva, que se contrapone a veces con el modelo que fuimos muchos de nosotros fuimos formados, una matemática más estructuralista y formalista. Se centra en la resolución de problemas, no ejercicios, sino ese énfasis en centrarnos en la resolución de problemas, en procesos de comunicación, de argumentación, en el desarrollo del pensamiento crítico por parte del estudiante, más que la reproducción de técnicas y procedimientos, en la capacidad de aprender a aprender al estudiante, que él pueda continuar por sí mismo aprendiendo lo que estamos trabajando, en competencias en compromiso y responsabilidad, del trabajo en equipo o trabajo con otros, un fuerte énfasis en el desarrollo de competencias digitales. Quiero tomar todo esto porque después cuando lo empezamos a mirar en la universidad, parecería como que esto que debería ocurrir también en la universidad se desvanece, o al menos en los contextos que yo trabajo puedo admirar. La idea de trabajos interdisciplinarios. Si hacemos un pasaje así, pero muy rápido, por lo que acontece en Chile, como para mirar, bueno, los conozco a muchos de los diseños curriculares para enseñanza media de América Latina, no nos diferenciamos demasiado. Tomo este programa de estudio de cuarto medio, por ejemplo, de Chile, y parte el documento de este enfoque interdisciplinario y aprendizaje basado en proyectos, que termina siendo esta misma lógica que acontece en la escuela secundaria en Argentina. El énfasis en el modelamiento matemático y la importancia, integrar la resolución de problemas, la argumentación o procesos de comunicación, el razonamiento matemático y estadístico. Se enfatiza también la idea de aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas, esta idea de proyectos educativos donde uno desarrolla diferentes competencias en los estudiantes. Hay orientaciones para la contextualización,
habla, en el caso del currículum de Chile, esta idea de matemática misma como en diferentes contextos significativos e interdisciplinarios, habla del desarrollo de ciudadanía digital. Si nosotros hacemos una correspondencia, nos parecemos en ese espíritu, porque claro, es una comunidad de educación matemática que son las que se ponen a pensar a veces en estos documentos curriculares, entonces no son muy diferentes que nosotros vayamos a marcar tantas diferencias de un país a otro. Quiero tomarlo esto porque las experiencias que se las puedo contar en Argentina, uno puede ver, decir, no son muy diferentes a lo que pasaría en Chile. Y cuando miro, me voy a volver a Argentina ahora, a mí me gustó un programa que no se pudo desarrollar del todo, que sacó la Secretaría de Políticas Universitarias, programa Logros EMA, EMA es Enseñanza de la Matemática. Voy a enfatizar algunas frases, no es para leer, vamos a mirar la que está ahí en rojo, que daba ese espíritu de esa preocupación de qué pasaba en la universidad. Hablaba de la permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX, es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. Esta idea es decir, no puedo seguir dando las mismas clases que veníamos trabajando siglo XX en el siglo XXI, y sin embargo sí ocurre. Hay un énfasis también en que es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Y sin embargo, las vemos todavía dentro de la universidad que no están contextualizadas, pensarla en la disciplina en la que estoy formando, sino vuelven a ser matemáticas formalistas y luego dentro de la carrera el estudiante ve si todo lo que vio le fue de utilidad o no. Y eso se contrapone con lo que aparece, por ejemplo, en la escuela secundaria si quisiéramos mantener el hilo conductor de la formación matemática. Nos habla del desarrollo de competencias como un proceso que va desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto y que resulta determinante para alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Enfatizo esto, ir desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto, porque eso está dentro de la misma educación matemática, del modo en que aprendemos. Y sin embargo, todavía en la universidad no siempre se tiene ese nivel de conciencia de lo que avanzó la educación matemática, porque todavía seguimos viendo clases que va de lo simbólico abstracto a lo factual concreto. Esta idea es decir, primero empiezo con el componente teórico, vemos la cara de horror de nuestros estudiantes cuando no nos están entendiendo y les decimos, tranquilo, que ya les vamos a dar algunos ejemplos para que usted lo entienda. Claro, lo estamos haciendo en un orden inverso a cómo aprendemos en la vida cotidiana. Ahora, ¿qué pasa dentro de ingeniería? En el caso de Argentina, está el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que se preocupó mucho, se viene preocupando mucho por la formación de ingenieros y cuesta modificar los sistemas de creencias de los profesores, y sacó libros que tienen diferentes colores, se los denomina por colores, ¿eh? El libro azul, el libro rojo, el libro naranja, entonces el libro rojo de Confetti, el libro azul, y por ejemplo hace una distinción de qué pasa en las clases de ingeniería, y yo me atrevería a decir que esto no es solo en la clase de ingeniería, podría irme a clases de ciencias económicas, contador, administración, y pasa lo mismo. La distinción, y pongo estas dos imágenes de lo que acontece así a la izquierda, esa clase siglo XIX, siglo XX, muy formalista, estructuralista, con una clase como la que estaría en la imagen de la derecha, donde estamos pensando siglo XXI, desarrollo de competencias digitales. En particular, en las ingenierías, el libro azul dice esto: supone pensar la formación de grado del ingeniero desde el eje de la profesión, es decir, desde el desempeño, desde lo que el ingeniero efectivamente debe ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos de su quehacer profesional y social en sus primeros años de actuación profesional. Y esto, que está dicho para carreras de ingeniería, me atrevería a generalizar lo que está para cualquier carrera de nivel superior. No podría estar pensando, yo doy una matemática generalista, sino es, debo pensar qué matemática requiere esta carrera. Eso van a ser algunos de nuestros puntos de partida para nuestras experiencias. Miremos, por ejemplo, algunos de los ejemplos que pone el CONFEDIOS, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en el libro naranja en particular.
pone este ejemplo, que es así, lo pongo así como llamativo en lo que habitualmente estamos pensando, porque pone el método tradicional de enseñanza de la transformada de Laplace, claro, el método desde lo simbólico, y luego me iré a lo concreto. Empiezo con una definición muy formalista, y dice que una forma alternativa de enseñanza debería ser esta otra, que es partir de una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos modelizar? Y estos procesos de modelizar que ya se están hablando desde la escuela secundaria, que es un proceso que sabemos en educación matemática que podemos aprender a través de la modelización, y se plantea cómo podemos resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto. Bueno, un trabajo entre grupos, con el mismo profesor, y a través de ese trabajo de modelización, casualmente surge la transformada de Laplace. Esto a veces choca con que pensamos nuestras clases de matemáticas, porque decimos, no, yo no podría abordar esto si primero no le doy transformada de Laplace. Y sin embargo, sí se puede. Yo voy a elegir algunos ejemplos sencillos de cómo emergen algunos conceptos en la clase de matemática de lo que venimos acostumbrados tradicionalmente. Si uno lo mira, esto tendría consonancia con lo que en nuestro entorno en Argentina lo plantea la Secretaría de Políticas Universitarias cuando dice ir de lo factual concreto a lo simbólico abstracto. En el caso, esto no es para leer, son imágenes nada más ilustrativas, en el caso de las carreras de ingeniería de Argentina, se establecieron actividades que están reservadas al título, competencias específicas, y aparecen descriptores de conocimiento. Y esos descriptores ya no es un listado de temas, sino está en grandes áreas. Por ejemplo, álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, cálculo y análisis numérico, ecuaciones diferenciales, geometría analítica y probabilidades y estadística. Pero entonces, para cada una de estas carreras, le corresponde al profesor qué es lo indispensable de álgebra lineal, qué ver del cálculo diferencial e integral, que no podría ser igual en todas las carreras. Yo tomé una en particular de ingeniería en alimentos porque es una de las cuales yo trabajo. Si miramos qué acontece en la clase, hagamos así yo voy a tomar una clase que acontece en nuestros contextos. ¿Qué pasa cuando me imagino la clase de cálculo diferencial en una carrera de ingeniería? Aparecen estas estructuras. Es el modelo que fuimos formados, y es el modelo que se contrapone con las tendencias actuales. Entonces, pienso, ¿qué hago? Bueno, voy a dar una matemática formalista, estructuralista, pensando que el estudiante luego, a lo largo de toda la carrera, verá dónde y cómo aplicarla. Y entonces ese formalismo me lleva a decir, empiezo con funciones, es un clásico curso de análisis matemático, de cálculo diferencial, y es ver, estos son imágenes tomadas de algunas clases, empiezo con esto. Entonces, un listado de ejercicios donde determina el dominio de las funciones, grafique las siguientes funciones. Este sería así el enfoque clásico. No podría decir, pero esto no pone el foco en las transiciones de nivel ni cuida el hilo de aprendizaje. En el caso de Argentina, si miro lo que establece para la escuela secundaria, me habla para, por ejemplo, una ingeniería en alimentos, problemática de las ciencias naturales, describir o análisis del planteo de conjeturas sobre fenómenos modelados de la realidad, observaciones de la realidad. El profesor podría decir, no, pero esto me lo exigen los diseños curriculares. No, no es cierto, porque en este momento me dicen, así, es eso, es todo lo que dicen de matemática. Al cálculo diferencial integral, somos nosotros como profesores decidir qué y cómo darlo dentro de la clase. Si vemos en el mundo profesional, si empezamos a mirar qué acontece, por ejemplo, en una carrera de alimentos, en la que yo me encuentro, pero podríamos mirar cualquiera de las ingenierías, los profesionales se encuentran con bases de datos, donde esas bases de datos tienen que hacer algún análisis, porque lo que intentan hacer es alguna inferencia de lo que estaría ocurriendo en nuestro entorno, en el nivel medio o la escuela secundaria. Le llamamos inferir y predecir, por ejemplo, y eventualmente llegar a una fórmula o a una expresión analítica. Sin embargo, eso no es lo que pasa en la clase de matemática y veces de ingeniería de nivel superior. Miremos, generalicemos así, no sé que no pasa en todos los casos,
pero habitualmente ocurren cosas de este tipo. El profesor empieza con un registro verbal o registro analítico de una función y que cuanto más horrorosa sea la función, mejor, para que aplique técnicas básicamente de factorización, de cálculos de raíces, cortes. Posteriormente haga un exhaustivo análisis a lápiz y papel que se contrapone con este hilo de aprendizaje-desarrollo de competencias digitales. Eventualmente las tablas son usadas para, o sea, un registro tabular, para mejorar el dibujo y llegar a un dibujo así aproximado. Si uno se pone a pensar, esto no es la necesidad de ningún ingeniero. Ningún ingeniero le llegó a la necesidad de decir, tengo la necesidad de graficar esta función para después hacer un análisis. No forma parte de sus funciones. Va a tener fenómenos que los va a tener que modelar y la función le va a permitir inferir o predecir, pero no es el comportamiento habitual y sin embargo eso prevalece en las horas de clase. O sea, esto sigue siendo una matemática siglo XIX anterior y principios del siglo XX. Si avanzamos con otras, así hacemos un paseo básico, la segunda unidad a veces sabe ser límite y continuidad y vemos listados de ejercicios de esta naturaleza. O sea, vemos las demostraciones formales de cálculos de límites y muchos cálculos de límites centrados en técnicas, en técnicas. Eso es lo que ha priorizado el profesor dentro de la clase. Si miramos las investigaciones que hay en educación matemática, nos dice que en el caso de las dificultades que hay con respecto al límite, nos dice que en la construcción del concepto de límite nos enfrentamos a dificultades de aprendizaje que tienen que ver con la complejidad del concepto en sí y dificultades de aprendizaje con la forma como se enseña. Y lo que habría que hacer es, menciona, algunas recomendaciones aparecen, tareas que promuevan la conversión entre las diferentes representaciones, la numérica, la gráfica y la algebraica, y uno no podría decir en el siglo XXI que no sabemos estas cosas o que no accedemos a esta información, porque están todas las revistas en línea. Y esto lo reportan todas. Hay muchísimas revistas hoy en línea que es cuestión de mirar qué pasa. Hay desde enseñanzas de un determinado tema, dificultades, reportes, hay mucho. Solo estoy colocando algunos ejemplos porque la lista continúa. Y si nos vamos a la siguiente unidad, derivadas, por ejemplo, que suele ser habitual en un programa de cálculo, otra vez de nuevo, el formalismo de entrada, luego largas listas de derivadas de funciones que capaz que jamás en la vida un ingeniero tenga que encontrar la derivada de esa función, y menos aplicando reglas a mano, y eventualmente como para empezar a cerrar el ciclo con la primera unidad, calcular la regla, o sea, aplicar la regla del L'Hopital, porque como tengo que aplicar derivada, a cálculos de límites espantosos que me tendría que cuestionar dónde un ingeniero en la realidad va a tener que realizar esto. Habitualmente los profesores hacen una defensa diciendo, es que esto, el enfoque que estamos dando, el trabajar con muchos métodos, desarrolla el pensamiento de un estudiante. Mi pregunta es, ¿qué tipo de pensamiento desarrolla? Porque esto también está trabajado, toda la línea de pensamiento matemático. El geométrico no lo desarrolla y uno tiene elementos para decir que no desarrolló pensamiento geométrico. No desarrolló pensamiento estadístico y probabilístico. No desarrolla pensamiento aritmético. No desarrolla pensamiento algebraico. No desarrolla pensamiento métrico, porque no que esté usando métodos algebraicos significa que estoy desarrollando el pensamiento algebraico. O sea, no está desarrollando ningún tipo de pensamiento matemático potente o válido si lo miramos con ejercicios rutinarios de esa naturaleza. Otro error es una cuestión de transposición didáctica. La formación que yo recibí de grado, me recibo, a lo mejor soy ingeniero mecánico, y entonces ahora me toca dar en otra carrera de grado, ingeniero en alimentos o ingeniero en minas, por ejemplo, y considero que lo que vi en mi formación de grado lo debo pasar a la otra carrera de grado. Y eso es también dificultoso, porque lo que tendría que mirar es lo que a mí me dieron en la formación de grado no puede ser que sea lo mismo que me vaya a dar en la otra carrera de grado. O el caso del licenciado en matemáticas, que me dieron una matemática a mí para formarme como licenciado en matemática, porque tengo que hacer matemática, y entonces ahora me toca dar clases en una ingeniería y reproduzco la misma matemática que me dieron en la formación de grado.
Ni hablar si nos vamos a otros niveles educativos donde uno ve estos errores de que lo mismo que apareció en la formación de grado se ve y no está discriminado por carreras, cuando esto lo están marcando los estándares, los diseños curriculares. Bueno, pero veamos a... Y esos puntos de partida vienen a responder algunas preguntas. Básicamente es, hoy en día es, no tengo que ponerme, uno diría, en modo piloto automático y reproducir ese conocimiento o la formación de grado que hemos recibido. Me quiero preguntar, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan para esta carrera en particular? ¿Tengo en cuenta lo que estudian? O sea, estoy pensando que me tocó una ingeniería. ¿Cuál ingeniería? ¿Una ingeniería mecánica? ¿Una ingeniería electrónica? ¿Una ingeniería en alimentos? ¿Una ingeniería civil? ¿O me salgo de esa carrera que no sea ingeniería y empiezo a pensar cualquier carrera de grado? Y teniendo esto es, si tengo alguno de los contenidos, tener respuestas ante estas preguntas. ¿Por qué es necesario que lo aprendan a este contenido? ¿Por qué es valioso que este contenido lo vayan a trabajar en esta carrera en particular? No solo porque es necesario, sino es qué problemas resuelve del campo profesional de esta profesión. Y después, si lo tengo más o menos definido, qué problemas resuelve, ahora la cuestión es un poco didáctica, qué contextos le dan sentido y significado a lo que vamos a estar enseñando. Esto, la idea de problemas es importante y ahí hago un énfasis en la idea de problemas porque habitualmente en las clases uno se cuestiona qué tipo de problemas lleva la clase como para mirar esta idea de problemas de la realidad. Y a mí me gusta este texto de Claudia Alsina que está en la red. Miren el título, dice, si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes. Y él habla que muchas veces lo que planteamos en las clases son situaciones aparentemente realistas, porque están contadas con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. O sea, planteo un problema, pero mi única intención de fondo es a lo mejor aplicar casos de factoreo porque lo quiero ver como una técnica, pero dejó de ser un problema genuino del campo profesional. Esto eran mis alertas iniciales de que no iba a profundizar al respecto, pero era lo que rige todo lo que iba a estar exponiendo. Y en los minutos que me quedan, traigo cómo se piensan enseñanzas a veces diferentes, porque uno dice, bueno, todo lo que conté hasta ahora parecería todo negativo, y uno dice, ¿y cómo comienzo? Porque si no, uno ve el camino así, de esta forma, decir, es que no sé por dónde estoy, me sentía seguro en el modo en que me estaba trabajando hasta el día de hoy, y ahora tendría que empezar de nuevo. Sí, uno empieza de nuevo. Cuento algunas de las experiencias en ingeniería en alimentos, por ejemplo. Tomo de aquí algunas de las competencias, por ejemplo, veo una de ellas, proyectar, calcular y supervisar la producción industrial de alimentos y su comercialización. Si lo veo en términos de contenidos, no me dice dónde ubicarlo, solo me dice que puede usar álgebra lineal, cálculo diferencial integral. Bueno, estos son los descriptores que nosotros tenemos. Me voy a centrar en una clase de cálculo diferencial integral, que son las clases que estuve haciendo críticas del modo habitual en que se presentan, como para poner en comparación una clase que podría ser pensada diferente, de ese esquema de yo empiezo con funciones, luego con límite y continuidad, luego veo derivadas. Bueno, ¿cómo uno podría pensar una clase de manera diferente? Entonces, ¿por dónde comenzar? Voy a empezar la idea de funciones, pero entonces ahora voy a pensar en la carrera de alimentos, voy a pensar problemas que le dan sentido en nuestro entorno, y aparece toda la idea de consumo per cápita de carnes. Y bueno, aparecen muchos consumos de carne en nuestros entornos de diferentes tipos de animales. Y acá entonces con los estudiantes nos hacemos preguntas. ¿Qué preguntas? Pensando en esa competencia a desarrollar que teníamos que tener presente, ¿qué preguntas puedo hacerme? Habitualmente es, bueno, ¿cuál de todas estas razas son más rentables para la producción de carne? Bueno, aparecen muchas en particular. Una de ellas es esta, por ejemplo, ¿cuál de estos animales resulta ser más rentable para la producción de carne, como para trabajarlo en la clase? Y entonces empezamos a elegir, cada grupo puede elegir un animal diferente, como lo hacemos habitualmente, o acordamos, eso depende de los grupos, alguno en particular. Pensemos que estamos iniciando la materia.
buscamos información y entonces aparecen, supongamos que tomemos aves, pollos, y aparecen cosas de esta naturaleza como para empezar a ser críticos de la información que aparece en Internet. Menciona, por ejemplo, que la Unidad Europea, la matanza se realiza entre una edad de 21 a 170 días, pero hay mucha diferencia entre 21 a 170 días para mirarlo en términos de la comercialización. Dice, aunque por lo habitual entre 5 a 7 semanas, pero no da lo mismo entre 5 a 7 semanas. Vemos que la producción de pollos depende de las razas, que hay marcas comerciales, trabajamos algunas ideas previas que tienen los estudiantes de la idea de que se le inyectaron hormonas, se le inyectaron anabólicos. Bueno, esto es formar parte de la ciudadanía crítica y apelar a la información que hay en Internet también, no voy a entrar en ese detalle. Y vemos que hay manuales en la red publicados para estas razas comerciales, cómo se pueden criar, pero empezamos a ser críticos ante las preguntas que aparecen. ¿Qué significa más bajo? Bueno, coste, porque está por la Unión Europea, costos, que decimos en nuestro entorno, más bajo costo de peso vivo producido. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene más bajo costo de peso vivo producido? Desempeño superior con raciones de menor costo, mayor eficiencia en las raciones, excelente tasa de crecimientos. Y la idea es decir, ¿y esto cómo lo logro? Esa mayor tasa de crecimiento o analizar esta información. ¿Qué hacemos en esta clase de matemáticas? Bueno, apelamos a estos manuales que aparecen, hacemos algunos recortes de esa información. Por ejemplo, en este caso hacemos un recorte de pensar que las utilidades son ingresos por ventas menos costos totales. Vemos cuánto nos cuesta un pollo parrillero, por ejemplo, cuánto nos cuesta el alimento. Y empezamos a hacer tablas y sacar números, y por las tablas, que es el registro tabular, podríamos llegar a una conclusión, que más o menos a los 28 días tendríamos que faenar. Pero podríamos hacer esto, hacer gráficos y ver que no necesariamente era los 28, podría haber sido antes, si lo tratábamos de inferir con un comportamiento. ¿Pero es la única forma de trabajarlo? No, porque cuando empezamos a mirar no se corresponde con la información que encontramos en Internet. Pero lo que podríamos hacer es otra manera, es, bueno, ¿por qué no ajustamos una función del consumo acumulado, que tiene que ser una función creciente, con la función de crecimiento de un animal, que en este caso debería ser un modelo logístico porque se estabiliza, entonces aparecen otros modelos dentro de la clase, y con estas funciones construimos la función de utilidad, que ya tiene otro aspecto a la que habíamos trabajado con el registro tabular. Y entonces cuando miramos del registro tabular, que sacábamos una función y la comparábamos con la otra, no sacamos la misma información. Esto es lo que uno llamaría transnumeración en el área de educación matemática. Entonces ahora empezamos a mirar que esto se parece bastante a lo que aparecen en las en lo que aparece en Internet, en qué momento se hace esta matanza y qué es lo que ocurre. Podríamos mirar la función de ganancia de peso promedio diaria y tratar de analizar qué ocurre y si se corresponde con la que habíamos sacado de utilidades, o ver la eficiencia de conversión, que es la que hablan de los manuales, y vemos la eficiencia de conversión cómo se define. Consumo de alimentos sobre la variación de peso que tuvo el animal, o sea, peso final menos peso inicial. Vemos los estándares, entendemos qué significaría el 2,1, y que come en promedio 2,1 de consumo de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Empezamos a entender esos índices, vemos que no están estandarizados, no es el mismo para todos, porque además es una función creciente, pero entonces si establecemos estos rangos nos da parámetros en qué momento deberíamos estar faenando este animal y qué pasaría con la cuestión económica. Podríamos ver la tasa de crecimiento, hacer un cálculo por registro tabular y graficarla, o verla posteriormente con la derivada, que esa es la tasa de crecimiento referida a la función de crecimiento del animal. Y podríamos ahora analizar, estamos todavía en funciones, ni siquiera hemos visto derivada, pero miren cómo cómo de aquí uno puede desprender conceptos. Analizar en términos de costos está la noción de costos marginales. La idea de costo marginal es en cuánto se me incrementan los costos en el margen de una producción por hacer una unidad más. Bien, entonces buscamos información, vemos esta, leemos, interpretamos información al respecto, qué significaría el costo de producción, el costo marginal. Comenzamos a hacer algunas, bueno, tendríamos la función de costos,
Y comenzamos a hacer tablas. ¿Qué sería una función de costo marginal? Bueno, hacemos tabla, por ejemplo. El costo marginal sería en cuánto se incrementan los costos, por ejemplo, acá en el margen de estamos trabajando en el margen de los 30 días, por un día más, por ejemplo, en cuánto se incrementarían los costos, esta idea de variación de costo dividida por el cambio de nivel de producción, pero la variación la podemos ver de diferentes maneras y podríamos analizar que las variaciones sean de 1 tonelada y hacemos ajustes, o podrían ser de 0,1 toneladas, o podría ser de 0,01, bueno, esta idea de hacerlas cada vez más pequeñas. Y eso es interpretar qué es lo que estamos haciendo. En realidad inferimos el costo de 1 tonelada por ver el incremento que tienen los costos en una unidad muy pequeñita y cómo se da ese proceso de linealización. En el fondo, si nosotros miramos, tendríamos esto, ¿no? Una función de costos, las diferentes variaciones, no hemos visto derivada todavía, pero vemos las definiciones de costo marginal que termina siendo esa aproximación. Si vemos la definición formal de costo marginal, es un cálculo de un límite, la variación de los costos sobre la variación de la cantidad, pero el concepto se construye en la clase. Parte de la resolución también empezamos a ver qué pasó en la función, esos procesos de linealización, qué viene a significar ese costo marginal de 80 me da 6.50, o el costo marginal de 150 me da 2.470. ¿Qué fue esto? Comienzan a quedar claros esos procesos de linealización. Lo hicimos tan pequeño la variación y después la multiplicamos, porque dividir por una variación de 0,1 es multiplicar por 10. Entonces, claro, lo que estamos haciendo era linealizar un proceso. Eso lo trabajamos bien con los estudiantes. Aparece la deducción informal de reglas, de la función de costos, cómo salió la de costos marginales, entonces las reglas empiezan a aparecer como una deducción de los estudiantes. Aquí aparecen la idea de conjeturas que aparecen y las podemos probar, y podemos ver qué lectura hacemos de la función de costo marginal, qué me dice esta función de la función de costos, y lo verificamos qué dicen al respecto de la teoría económica. Dice, por ejemplo, que por la ley de los rendimientos decrecientes debería tener un formato de U. ¿Y qué significaría un formato de U? Y bueno, que inicialmente la tasa viene creciendo, pero viene disminuyendo con respecto a la anterior. ¿Por qué no se vio eso en nuestro problema? O sea, la discusión viene por otro lado. Pasamos a funciones de costos promedios. ¿Y qué sería la función de costo promedio marginal? O tendencia que tienen los estudiantes a decir que los costos promedios siempre van a estar disminuyendo y no que podrían llegar a tener un mínimo. Y así podríamos continuar. Y uno podría decir, qué difícil un enfoque de esta naturaleza para los estudiantes. Sí, pero miren qué difícil sería para un estudiante, así dice el estudiante, cuando le damos una matemática formalista y estructuralista que entró en una carrera ilusionado para trabajar de una determinada manera y pasó eso. Como reflexiones finales, y tengo acá un problema que la electricidad no volvió en mi entorno y mi batería se está agotando de esta computadora. Espero que podamos tener que vuelva la electricidad pronto. Como reflexiones finales, los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos malos modelos, y para eso es necesario saber de didáctica de la matemática y saber de matemática. El foco de una buena clase se encuentra en cuestionar el contenido y cómo enseñarlo, y que es necesario tener presente el contexto y los destinatarios de lo que estamos enseñando. No lo digo yo, esto lo plantean los diseños curriculares, los planteamientos a nivel superior de cómo estar enseñando. Bueno, gracias infinitas por la atención prestada. Abierto al cargo, preguntas, comentarios ahora, y solo anhelo que la electricidad me retorne a mí porque tengo muy poca carga de la batería. No, me dice que tengo 8 minutos de carga todavía antes que se me apague mi computadora. Bueno, quería comentarles que aquí también se fue Bueno, la... ¿Me escuchan? preguntas, comentarios. Sí, ahí Sí, adelante.
Profesor, gracias por la presentación, por la posibilidad de poder compartir con nosotros sus experiencias como investigador y sus experiencias como profesor de matemática. Y quería abrir el compás de preguntas y respuestas. Si alguno está o alguna de ustedes quiere compartir alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario sobre lo que comentaba el profesor Marcel. Marcel y yo estamos iguales porque estamos sin luz. Yo en este momento me estoy trasladando. Sí, me estoy trasladando en carro. Sí, acá, pero esto otro... jamás me ha pasado que se ha cortado tanto tiempo la electricidad y acá ya llevamos casi 45 minutos, 45 no sé qué ha minutos. pasado. Sí, y no regresó todavía. Sí, no, un comentario cortito y creo que hay que cerrar antes de que el Zoom lo saque por las malas. Para mí estuvo clarísima la presentación y creo que hay una frase que es: hay que animarse a empezar, ¿no? Son cosas que cuestan inicialmente, pero bueno, hay que estudiar y animarse. Para mí, felicitaciones, gracias por la invitación y vayan a buscar un enchufe. Sí, yo estoy en eso. De verdad que a Marcel y a mí nos agarró la electricidad en cero. Yo me estoy trasladando en un carro para ver si logro conectarme en otra casa que tenga luz. Así que, pero mientras, yo creo que es bien interesante la reflexión que hace el profesor Marcel, porque de alguna manera nos pone en activo frente a lo que hacemos nosotros en el aula con los diferentes estudiantes, bien sea de básica, de media o universitario. Y de alguna manera, la pregunta que yo quiero hacerle antes de que se nos vaya, tiene que ver con cómo han sido los diferentes, las formas como los profesores han tomado esa posibilidad de poder enseñar matemática partiendo de la interdisciplinariedad y partiendo de proyectos y modelación. Eso es todo un largo tema para allí. Lo que acontece, yo voy a decir lo que pasa en Argentina. A veces lo que ocurre es que los profesores son nombrados dentro de la universidad y quedan nombrados de por vida. Y esos profesores que a veces hace muchos años que están trabajando, que no siempre tienen formaciones pedagógicas. Se fue. Sí, ya se fue él. Hola, los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Oscar, te toca cerrar. Sí, no, todavía tengo batería y carga. Todavía tengo carga en la computadora. Si querés te cuento lo que iba a decir Marcel, que es que la disparidad es grande de profesores que enseñan matemática en carreras de ingeniería. No todos son docentes de matemática, hay muchos que son ingenieros, no todos saben de educación matemática, y entonces te encontrás, aunque el Confedi esté estableciendo estos estándares, no todos los docentes están entendiéndolos o atendiéndolos como correspondería. Me atrevo a contestar por él. Claro, sí, la que hemos tenido pues no ha sido para este momento adecuada en función de las necesidades sociales, las necesidades de formación que amerita en este momento el nuevo ciudadano. Entonces, quizá la pregunta también va un poco reflexionar entre nosotros, y yo sé que Marcelo va a ver el video luego, es cómo ha sido o cómo debería ser la formación de profesores considerando estos elementos que comenta Marcelo en su exposición: la interdisciplinariedad, la resolución de problemas, la modelación, las competencias relacionadas con esta formación de profesores. Entonces, bueno, en alguna medida la charla que yo voy a estar dando de acá unos jueves va a tomar justamente ese tema. O sea, el tipo de conocimiento que un profesor tiene que disponer
para poder responder a este tipo de requerimientos que el trabajo académico le plantea, ¿no? Claro, así es. No sé si hay otro comentario con los participantes, con los que nos están escuchando, si alguno de ustedes, el profesor Víctor, David, Jenny, Fernando, que está por aquí también, si quieren hacer algún comentario, si no, podemos ir cerrando la actividad. Sí, Oscar Serrano más, porque vino complicado tecnológicamente hablando. Sí, sí, o sea, hoy sí nos agarró la luz fuera de base y lamentablemente, pues, bueno, pero lo bueno fue que Marcel logró hacer su exposición y logró contarnos su experiencia y de verdad que estamos agradecidos por esa presencia. También quiero agradecer a Mabel por hacernos esa vinculación directa con el profesor Carnelli y con el profesor González, que está aquí también en la sala del Zoom. Nada que agradecer. Nosotros estamos honrados por poder sumarnos a estos eventos. Gracias a ustedes. Bueno, entonces es un placer haber estado con ustedes, agradecidos por todas estas experiencias y nos veremos el próximo jueves, quien va a estar el doctor Carnelli de Argentina también, compañera del grupo de investigación de Mabel y de Marcel y Víctor. Así que los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, a las 6 de la tarde, rogando que tengamos luz para poder transmitir en vivo esta actividad. Muchas gracias, Oscar, y a todos. Gracias. Sí, muchas gracias. Adiós. Prendan la cámara para la foto de rigor. Sin Marcel. Sin Marcel. A ver, 1, 2, 3, ahí vamos con la foto. Listo. Gracias a todos. Chao, cuídense mucho, nos vemos. Gracias. Agradecido por todo.